tardes. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la huella ecológica. El grupo está conformado por Juan Sebastián Clement Hernández, José Galván Lambertino, Diondre González Puernet, Ana Victoria Peña Ortega, y quien les habla, Elizabeth Arevalo Torres. Bueno, la huella ecológica es el área de un territorio productivo, un ecosistema acuático necesario para reducir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población definida con un nivel de vida específico donde sea que se encuentra esta área. Pues resulta que es que todos los seres humanos, las plantas y los animales necesitamos alimento, energía, agua para vivir. En el caso del ser humano, la cantidad de recursos que utiliza depende pues de su estilo de vida. Entonces necesitamos un territorio que nos proporcione todos estos alimentos, cobijo, materiales. Entonces, de esta forma, dejamos una huella sobre el terreno donde vivimos porque reducimos la superficie de ecosistemas productivos, es decir, un rastro de la cantidad de naturaleza de la que hacemos uso. Entonces, la expresión de huella ecológica se utiliza para indicar esa cantidad de recursos que utilizan los seres humanos para mantener un determinado estilo de vida. Entonces, la huella ecológica varía pues, según el individuo, la comunidad o la organización. Como lo pueden apreciar en esa imagen, no todos los seres vivos necesitan de la misma huella ecológica o de los mismos residuos, pues, necesitan de los mismos recursos naturales para vivir. El ser humano necesita tanta cantidad de recursos, los animales también, y lo mismo sucede con las plantas. Bueno, hablemos sobre la capacidad de carga. La capacidad de carga y sobre el déficit ecológico que van a ser necesarios pues más adelante. Hablamos de la capacidad de carga, pues cada persona, comunidad tiene unas determinadas necesidades. No todos los lugares o países producen la misma cantidad de recursos y tienen la misma capacidad para asimilar o absorber todos los residuos que se generan. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la capacidad de carga de una región no es más que un concepto que se utiliza para describir la cantidad de terreno productivo disponible en esa zona y pues se expresa en área por habitante y año. Entonces, esta capacidad de carga no es más que ese terreno que tú tienes disponible, ese área o esa zona que se tiene disponible para consumir esos recursos naturales. Ahora, cuando hablamos de déficit ecológico, hablamos de déficit ecológico porque cuando algunos países utilizan más tierra de la que hay en su territorio, entonces se dice que poseen déficit ecológico. Quiere decir que el déficit ecológico no es más que esa cantidad de tierra productiva que hace falta para dar respuesta a las necesidades de la población. Y que sobrepasan la capacidad de carga de la zona en la que viven. No es más que cuando tú gastas más de lo que tienes, eso se le llama un déficit ecológico. Pues hablar un poco acerca del origen de la huella ecológica. La aparición de este concepto remonta al año 1996. El economista William Rees, así como su compañero ecologista Matthew Walker-Neville, trataban de hallar una metodología que le permitiese al ser humano saber cómo de sostenible era el modelo de vida actual. El objetivo de su cálculo se centraba en el estudio de indicadores que permitiese estimar cuán sostenible era el planeta en una situación como la actual, así como el impacto de los residuos humanos en esto. Esto siempre en aras de favorecer un modelo de producción más sostenible. Estos investigadores se centraron en el cómputo de indicadores como la superficie necesaria para proporcionar el alimento vegetal necesario, las hectáreas de bosque necesarias para asumir el dióxido de carbono proveniente del consumo energético, la superficie marina necesaria para producir pescado, las hectáreas de pasto necesarias para alimentar al ganado para el consumo humano. Estos indicadores, tras su integración a una serie de modelos algorítmicos, ofrecían el grado de impacto de una población determinada en el planeta. Pues de esta forma se creó el indicador, el cual ha sido frecuentemente utilizado por muchos gobiernos.
Continuando con los tipos de huella ecológica, tenemos huella ecológica directa, huella ecológica indirecta y huella ecológica colectiva. La huella ecológica directa es aquella que contempla la acción directa sin intermediarios a las capacidades de la naturaleza. La huella ecológica indirecta es aquella que no incide directamente sobre las capacidades de la naturaleza, pero genera efectos que indirectamente sí lo hacen, y la huella ecológica colectiva es aquella resultado de comunidades y regiones amplias en las que se generan tanto huellas directas como indirectas. En las características, tenemos que con la estimación de la huella ecológica podemos conocer el estilo de vida de una población, indicador de la sostenibilidad del estilo de vida de una comunidad, de un individuo o de una acción humana, estimar la carga humana de un lugar determinado, y se puede cuantificar la mayoría de este consumo y residuo en términos de área correspondiente al promedio de productividad biológica. Huella ecológica mundial. Desde el nacimiento de este concepto en 1996 se han generado enormes cantidades de informes en los que se calcula la huella ecológica media por países. Gracias a estos informes conocemos que nuestro estilo de vida es incompatible con la conservación del medio ambiente, ya que necesitamos los recursos y la capacidad de asimilación de nuestro planeta para poder mantener un nivel de vida. Se ha calculado que existe 2.1 hectáreas de espacio biológicamente productivo por habitante en la Tierra, pero la huella ecológica promedio mundial es de 2.9 hectáreas por persona. Esto quiere decir que la humanidad ha sobrepasado la capacidad ecológica del planeta en casi un 35%. Cada país, sin embargo, tiene una fecha distinta según el nivel de consumo de recursos de sus habitantes, pues esto debido a que no todos consumimos de la misma manera. En el caso de Colombia, su huella ecológica es de 1.9 hectáreas por persona. En Colombia, la mitad de los 85 ecosistemas clasificados se encuentran en amenaza debido a su nivel de deterioro. Entre las amenazas de estos ecosistemas terrestres del país podemos encontrar la ganadería extensiva, la especulación de tierras, la deforestación y el uso de tierras para cultivo ilícito. Según el IDEAN, Colombia se encuentra entre los 10 países con mayor tasa de deforestación. Con respecto a la pérdida de especies, el año pasado el Instituto Humboldt advirtió que 2.194 especies de plantas y 503 de animales están amenazados en Colombia debido a la pérdida de bosques y de selvas. Importancia de medir nuestra huella ecológica y adoptar una forma de vida sostenible. La huella ecológica tiene la importancia de brindar al mundo ecologista una herramienta teórica útil para comprender la distribución y el tipo de daño ecológico a nivel mundial. Gracias a la huella ecológica podemos adoptar métodos de producción que aborguen por la sostenibilidad futura del planeta, una sostenibilidad que no solo prolonga la vida en el mundo y su ecosistema, sino que mejora la calidad de vida de los ciudadanos que lo habitan, y a su vez en crear conciencia ciudadana y gubernamental, y de este modo asumir una actitud responsable para con el ambiente en función de nuestras acciones y hábitos de consumo. Como se observa en el cuadro, si el valor de la huella ecológica está por encima de la capacidad de carga local, la región representa un déficit ecológico. Si por el contrario la capacidad de carga es igual o mayor a la huella ecológica, la región es autosuficiente. Siempre hay que tener consideración de las limitaciones del indicador. Por tanto, el déficit ecológico nos indica que una región no es autosuficiente porque consume más recursos de los que produce. Bueno, a continuación vamos a hablar de los factores que se deben de tener en cuenta para el cálculo de la huella ecológica. La huella ecológica es un indicador que mide el impacto sobre el planeta de una determinada actividad o un determinado modo de vida, y compara esto con la capacidad de este planeta. Lo compara con la capacidad que tiene el planeta para absorberlo y regenerarse. Entonces se trata de un indicador ambiental que es fundamental para la sostenibilidad. Bueno, en primer lugar, los factores que se deben de tener en cuenta para el cálculo de la huella ecológica está el crecimiento de la población, la pérdida del suelo fértil, está la deforestación causada, el aumento del consumo y el agotamiento de recursos. Hablando de las herramientas para el cálculo de la huella ecológica, iniciaremos diciéndoles cómo se hace el cálculo. Este se hace restando el consumo de un individuo sobre los recursos generados por el planeta en un año. Este se expresa en hectáreas globales. Hablando de las tecnologías que podemos utilizar o las herramientas, encontramos las calculadoras de huella ecológica, como podemos ver aquí.
A continuación, haremos el cálculo de mi huella ecológica con una de estas dos calculadoras, las cuales podemos encontrar en los sitios web. Al acceder a esta calculadora, inicialmente nos pide hacer el ingreso en nuestra cuenta de correo electrónico. Posterior a este, nos salen unas opciones en las cuales debemos llenar donde la dividen en secciones. Sección 1, que es consumo de alimentos; sección 2, consumo energético; sección 3, que es consumos derivados de la madera. Inicialmente nos dice, indique cuántas veces al mes o a la semana consume los siguientes productos y seleccione el número de veces que los consume al día. Iniciando por los productos lácteos: leche, yogur, queso. Nos deja seleccionar estas opciones de cuántas veces al mes, a la semana o por día consumimos este producto. Posteriormente se hace lo mismo con huevos, carne y pescado, al igual que con frutas, legumbres y hortalizas. En las otras secciones, el consumo energético nos hace una serie de preguntas tales como: indique cuántas personas viven en su hogar, indique el valor aproximado que paga el consumo eléctrico, cuántos cilindros de gas ocupa al mes. El consumo de productos derivados de la madera nos hace otra serie de preguntas en el cual nos hace esta pregunta: ¿el año anterior compró algún producto de madera para su hogar? En caso de elegir la opción sí, nos permite elegir qué tipo de producto compramos para hacer el posterior cálculo. Para mi caso fue de 0.34 hectáreas globales. La huella ecológica se ha venido aplicando a escala global, a escala de región y país y a escala local. A escala local vendría siendo ciudades, empresas y a los productos en sí. A escala global, ya a nivel general, esto se ha venido implementando ya de varios años. Aproximadamente ya 152 países lo están implementando, según un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza, el cual viene implementando siempre la misma metodología, la de Button Hill y la de Rees. A escala regional y país, ya como el caso de Nueva Zelanda, que la ha venido implementando, ellos hicieron su cálculo, una estimación de la huella ecológica, y lo cual les arrojó que que la superficie productiva de la demanda era mayor. Esto estaba entre 6 y 15 veces mayores a lo que necesitaban en el territorio. A escala local tenemos lo que son las ciudades, las empresas y los productos. Como todos sabemos, las ciudades son donde se genera la mayor acumulación de huella ecológica, porque es donde hay mayor cantidad de personas habitantes. Para las empresas va junto con lo del producto, a estas se le hace un análisis que es donde más se aplican las huellas ecológicas. Bueno, a continuación vamos a hablar de una serie de actividades o hábitos que tú puedes crear en pro de reducir tu huella ecológica. Primero, solo compra lo necesario, no crees nuevas necesidades, trata de usar alimentos sin empaques, evita los productos desechables, camina más, usa bicicleta, usa transporte público, imprime solo si es necesario, y si lo vas a hacer, usa el papel por ambas caras, utiliza recursos orgánicos para hacer tu propio abono, cierra la llave, no consumas más agua de la necesaria y cultiva tus propios alimentos. Se tomó como estudio caso uno realizado en Perú, cuál era la estimación de la huella ecológica en el Hospital Santa Teresita, provincia del Oro. El principal objetivo era estimar la huella ecológica en ese hospital Santa Teresita a través de las metodologías de Rees y Wackenhut en las actividades habituales realizadas con el fin de reducir los impactos ambientales. Como principales objetivos específicos tenía como identificar las principales actividades humanas que incidían en el aumento de la huella ecológica. Después era evaluar el aporte de la huella ecológica y a través de la metodología de Rees y Wackenhut, y después era seguir estrategias para la reducción de esta huella ecológica. El principal problema era que en el hospital se estaban generando demasiados residuos hospitalarios, y además de eso venía el aumento de la energía y el aumento del consumo hídrico. Ellos lo que hicieron fue calcular la huella hídrica de eso, ahí a partir de la metodología de Rees y Wackenhut, lo cual les permitió a ellos cuantificar la generación de gases de efecto invernadero que se producía a partir de los residuos hospitalarios y de energía. Ellos llegaron a la conclusión de que si
todo ese cálculo que se hizo les arrojó que sí era lo que el impacto que se estaba generando era a partir de esos residuos hospitalarios y del aumento del consumo hídrico y de energía.